Escuché pasos en la sala, como si mi hermana hubiera regresado, pero ella lleva años desaparecida y su habitación seguía cerrada. Golpearon mi puerta como si la casa estuviera en llamas. 3 golpes, cortos, desesperados. Después una pausa, y otro golpe más fuerte, como si quisieran quebrar el aire que me rodeaba. Lo supe antes de mirar la mirilla. Lo sentí en el pecho, en la forma en que mis manos se tensaron alrededor del vaso de agua. Esa mezcla de urgencia y expectativa que solo existe cuando alguien da por hecho que le debes algo. Eran ellos. Mi madre, mi padre, y detrás, la silueta quieta de mi hermano mayor, Isaac. No habían anunciado su llegada. No habían preguntado si podía recibirlos. No habían llamado antes. Simplemente aparecieron a las 10:47 de la noche como si aún viviera bajo su techo, como si mi vida existiera en función de la suya. Y aún así, lo que me paralizó no fue su presencia. Fue la expresión en sus rostros. Pánico. No preocupación, no tristeza, pánico, como si el mundo estuviera derrumbándose sobre ellos. Ari, por favor, susurró mi madre tras la puerta. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. Isaac no dijo nada, pero sé reconocer cuando le tiembla la mandíbula. Mi padre respiraba rápido, un poco demasiado alto, un poco demasiado cerca de la histeria que siempre criticó en los demás. Y yo, solo pensé, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo? La misma pregunta que me acompañó toda mi vida. Me quedé inmóvil, la boca seca, los latidos subiendo al cuello. La escena tenía un eco demasiado familiar. Golpes en la puerta. Urgencia. Expectativas. Yo siendo su salvavidas involuntario. Pero esta vez era distinto. Porque esta vez, por primera vez, tenía una llave en la mano. Y la opción real de no abrir. Y ese solo hecho cambió algo que llevaba años oxidado dentro de mí. Ari, mi madre volvió a insistir, esta vez su voz quebrada. Es sobre Isaac. Ese nombre bastó para que mis dedos temblaran. Y para que una historia muy larga comenzara a desenterrarse desde el fondo. Mi familia nunca tuvo un cuadro en la pared que dijera orden de importancia, pero la estructura existía. Isaac, el mayor, era el sol. Yo era un satélite pequeño, útil solo cuando orbitaba sin hablar demasiado. Ellos lo llamaban dinámica familiar. Yo lo llamaba ausencia selectiva. La verdad es que Isaac podría haber prendido fuego a la alfombra de la sala y mis padres habrían dicho que el fuego tenía sus razones. En cambio, si yo dejaba un plato sin lavar, parecía un defecto de carácter. Cuando Isaac cumplió 18, mis padres compraron un auto de segunda mano, casi nuevo, solo para él. Le hicieron una fiesta sorpresa con fotos, globos y un cartel enorme que decía: Isaac, nuestro orgullo. Cuando yo cumplí 18, mi madre me dejó una nota en la mesa. Pedí pizza para el almuerzo. Hay sobras. Firmado. Nadie. Así eran las cosas. No necesitaban decirlo. Yo lo aprendí en la forma en que miraban a Isaac cuando entraba en la sala, con la emoción que solo se reserva para los hijos que uno ha idealizado. Conmigo, las sonrisas eran suaves, cortas, casi administrativas. Tú eres fuerte, me repetía mi madre. Tú te las arreglas bien. No necesitas tanto. Era su forma de justificar la distancia emocional. Como si la autosuficiencia fuera una opción que yo hubiera elegido. En la adolescencia, me volví experta en ser invisible. Sabía cuándo entrar y cuándo salir, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo encogerme para no ser una carga. Tenía buenas notas. Nunca pedí nada caro. Caminaba sola a la escuela. Me pagué mis útiles con trabajos pequeños. Nunca se dieron cuenta. Una vez, en una reunión familiar, la tía Nora hizo un comentario tan inocente como hiriente. Isaac tiene tantas fotos en esta casa. ¿Y Ari? Mi madre rió, esa risa ligera que usaba cuando quería desviar algo, y dijo: es que Ari es más reservada. No le gustan las fotos. Mentira. Simplemente, nadie las tomaba. A los 24, me mudé al pequeño apartamento donde estaba parada esa noche mientras ellos golpeaban mi puerta. Era modesto, silencioso, mío. Tenía 3 trabajos. De un turno en una librería. O diseños freelance por la noche. Y un programa de asistente virtual que pagaba poco, pero puntualmente.
Mis padres nunca me preguntaron cómo lo lograba. Solo celebraban cada triunfo de Isaac como si fuera un logro nacional. En silencio, acepté la verdad. Mi familia no iba a cambiar. Pero yo podía hacerlo. Abrí una cuenta de ahorro separada, luego otra. Guardé dinero con disciplina quirúrgica. Inversión tras inversión. Pequeñas, constantes, invisibles para todos. Aprendí a depender solo de mí. Y cuando eso sucedió, por primera vez, dejé de necesitar su aprobación. Hace 2 semanas, mi madre envió un mensaje grupal. Reunión familiar en casa el domingo. Ven, es importante. Corto, directo, sin contexto, sin opción. Fui porque necesitaba cerrar un capítulo, no porque esperara nada. Y cuando entré al salón, vi algo que ya había predicho en mis peores intuiciones. Papeles sobre la mesa. Estados de cuenta. Notificaciones. Deudas. Préstamos. Isaac sentado, con la mirada clavada en un punto muerto. Mi madre exhaló y dijo: ha sido un año difícil para tu hermano. El mundo se detuvo. Había sucedido lo inevitable. Isaac estaba endeudado, desempleado y con un asunto legal encima. Mi padre lo explicó en un tono que escondía más vergüenza que preocupación. Necesita apoyo. Mucho. De inmediato. Nosotros hemos dado lo que hemos podido, pero, tú sabes, nuestros ahorros no son los mismos. Yo esperé. Esperé a que dijeran la frase que llevaba toda la vida temiendo. Tardaron exactamente 19 segundos. Ari, dijo mi madre con un suspiro roto, esperamos que tú te encargues del resto. Sí. Sin preguntar. Sin considerar mis gastos. Sin saber nada de mi vida. Asumiendo que mi estabilidad existía para sostener a alguien más. Isaac ni siquiera levantó la mirada. Solo murmuró: por favor, eres la única que puede hacerlo. Esa frase me atravesó. Porque era la misma lógica de siempre. Yo, la reserva emocional y económica de la familia. Respondí lo único que podía. Dame 24 horas. Volví a casa en silencio. No lloré. No grité. No temblé. Solo me senté frente a mi escritorio y abrí mi computador. Revisé mis cuentas, una por una. Hice proyecciones. Calculé riesgos. Verifiqué inversiones. Y descubrí algo que ellos jamás imaginaron. Yo no era la hija pobre. Ni la hija sacrificada. Ni la hija que se las arreglaba como podía. Era la hija que había construido un sistema. Una vida. Un futuro. Tenía ahorros suficientes para sostener 3 emergencias, no una. Tenía inversiones que mis padres no sabían que existían. Tenía independencia. Y por primera vez, me di cuenta. Ellos no sabían quién era yo. Nunca lo supieron. Abrí una hoja nueva. Escribí condiciones. Límites. Reglas. Si los ayudaba, y ni siquiera estaba segura de hacerlo, no sería gratis, no sería a ciegas. No sería como antes. Sería un contrato. Claro. Y también agregué lo más importante. Terapia familiar obligatoria. Reconocimiento del favoritismo histórico. Cambios sostenibles, demostrables. No era venganza. Era orden. Era el costo real de una vida que nunca valoraron. Y aquí estoy. Frente a la puerta. La misma carpeta con documentos sobre la mesa. La misma decisión respirando sobre mis hombros. Y ellos afuera. Desesperados. Exigiendo sin decirlo. Pidiendo sin pedirlo. Mi madre golpea otra vez. Ari, por favor, algo pasó hoy. Es grave. Es sobre Isaac. Mi padre agrega. Hija, necesitamos que abras. No sabemos a quién más acudir. Y yo aprieto la llave. Mi corazón martillea. Mi boca está seca. Porque esta vez no soy la niña que esperaba su turno. Soy una adulta con una puerta que puedo mantener cerrada. Respiro hondo. Una vez. 2, 3. Y pongo la mano en el cerrojo. Pero no lo giro. Porque justo entonces, mi madre dice algo que hace que mis piernas se aflojen. Algo que no esperaba. Algo que cambia el tono, el peso y la temperatura de todo. Ari. Isaac no está bien. No se trata solo del dinero. ¿Qué? Susurro. Isaac hizo algo. Algo que puede destruirlo.
Nos enteramos hace una hora. Mi padre añade en un hilo de voz. Necesitamos que lo escuches tú. No quiere hablar con nadie más. Mi mano sigue en la llave. Mi corazón se desploma. Porque, a pesar de todo, Isaac es. Bueno, ese es el problema. Ni siquiera sé qué es. Y entonces escucho su voz. Baja. Rota. Desde el otro lado de la puerta. Ari. Isaac. Hermana, por favor, necesito decirte la verdad. Solo a ti. Y esa frase me parte. No sé qué va a decir. No sé qué hizo. No sé si estoy abriendo la puerta a una catástrofe o a una redención. Pero sé algo. El mundo que conocía está a punto de quebrarse. Y yo con él. Pongo la llave en el cerrojo. La giro. Un clic seco. La puerta empieza a abrirse. Y entonces lo veo. Y lo que veo no es Isaac. No sé cuánto tiempo estuve sentado frente a la carta de Lucía después de leerla. Me di cuenta de que mis manos no dejaban de temblar. Me pasé años creyendo que lo más doloroso de mi vida había sido como mi familia me había tratado, pero confirmar que mi hermana pensaba exactamente lo mismo de ellos fue otra clase de golpe. Una herida que se abría desde dentro. La carta no explicaba por qué no volvió. No decía dónde estaba. No decía si necesitaba ayuda. Solo repetía la misma idea escrita en distintas formas, casi obsesivamente. No puedo seguir cargando lo que no me corresponde. No puedo seguir sosteniéndolos a todos. No puedo seguir siendo la pieza que evita que todo se rompa. Cuando terminé de leerla por quinta vez, entendí que su desaparición no fue impulsiva, fue una decisión. Una que llevaba construyendo años, en silencio. Igual que yo. Pero había algo más. Algo que no encajaba. La carta tenía manchas de humedad, pero no olía a viejo. No tenía polvo. No parecía haber pasado años guardada allí. La voz de mi madre se escuchó desde arriba, llamándome. «¿Samuel? ¿Qué haces ahí abajo?» Guardé la carta en mi bolsillo sin pensarlo. «Nada», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Ya subo». Al girar hacia la escalera, sentí esa extraña electricidad en la nuca. Como cuando alguien te observa sin hablar. No escuché nada. No vi nada. Pero algo en el garaje vibraba, como si hubiese otro mensaje escondido, mirándome desde algún rincón. Me obligué a ignorarlo. No era enojo. No era sorpresa. Era algo peor. Esa neutralidad distante que usa cuando quiere ocultar algo. Se secaba las manos con un paño. «Tu hermano vendrá a cenar», dijo. «Sería bueno que no armes un escándalo». Escándalo. La palabra me golpeó como un eco. «No voy a armar nada», respondí. No vine a discutir. Ella asintió despacio, sin creerme del todo, y volvió a sus cosas. Pero mientras me dirigía a mi antiguo cuarto, noté algo que antes no estaba. La puerta del cuarto de Lucía. Cerrada. Siempre la mantenían abierta. Siempre. Sentí un tirón en el estómago. Toqué la manija. Cerrada con llave. «¿Cuándo pusieron esto?», pregunté. Mi madre, sin girar, solo dijo. «Tu hermano lo pidió». No explicó por qué. No tenía que hacerlo. En esta casa, las decisiones de Martín siempre tenían más peso que cualquier pregunta. Seguí caminando, pero ya sabía que esa puerta sería una pieza clave. Una puerta cerrada en una casa donde nunca había puertas cerradas. Algo se escondía detrás. Algo que no debía ver. Por ahora. Martín llegó sonriendo, como si fuera el protagonista de la vida de todos. Abrazo exagerado a mi madre. Chistes sobre los viejos tiempos. Ese tono impostado que usaba para que todo girara en torno a él. Yo solo lo observaba. Tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que solía perder el control por cualquier cosa. Parecía nervioso por dentro, pero maquillado por fuera. Sus manos se movían inquietas. Sus ojos evitaban mirar hacia la puerta del cuarto de Lucía. Hasta su voz tenía un temblor escondido. El nerviosismo de Martín no era por mí. No esa noche. Era por algo que él sabía y yo aún no. Mientras cenábamos, mi madre dijo, sin levantar la mirada. Samuel estuvo en el garaje. El cubierto de Martín chocó contra el plato con un sonido seco. ¿Y qué buscabas ahí?, preguntó, sin disfrazar la incomodidad. Nada,
respondí. Solo encontré algo que no recordaba. Su mandíbula se tensó. Martín, que siempre tenía una respuesta para todo, no dijo nada. Se limitó a tragar saliva. La cena siguió, pesada, asfixiante. Y al final, cuando mi madre fue a la cocina, Martín se quedó quieto, mirando el mantel. Luego habló en voz baja, con un tono que jamás le había escuchado. No abras la puerta de su cuarto. Se me heló la espalda. ¿Por qué? Pregunté. Porque no necesitas hacerlo. Lo dijo como si intentara protegerme, pero su mirada decía lo contrario. Decía miedo. Y yo nunca había visto a Martín tener miedo. Me quedé en mi vieja cama, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa como si fueran señales en clave. Los pasos de mi madre. El crujido del pasillo. El clic leve de una puerta que se abría. Y otro clic, mucho más suave, como de cerradura manipulada. Una sombra pasó por debajo de mi puerta. Me levanté con cautela y la abrí. El pasillo estaba vacío. Pero, la puerta del cuarto de Lucía ya no estaba cerrada. Entreabierta. Apenas unos centímetros. No se escuchó nada. No se movió nada. Pero en cuanto vi ese pequeño espacio negro, supe que alguien había entrado allí mientras yo intentaba dormir. Y también supe que había llegado el momento. El olor fue lo primero que me golpeó. No olor a encierro, ni a polvo, sino a humedad reciente, a persona. A alguien que había estado allí no hacía mucho. La luz apenas iluminaba las paredes. La habitación estaba exactamente como la recordaba, salvo por una cosa. El closet abierto. No recordaba haber visto el closet abierto desde que Lucía vivía en casa. Me acerqué despacio. Dentro, todo estaba vacío excepto una caja pequeña encima del estante superior. Una caja de metal, abollada, con un candado oxidado. Al tocarla, sentí lo mismo que en el garaje. Una especie de vibración interna, como si el objeto guardara memoria propia. La bajé. El candado estaba medio roto. Bastó empujarlo un poco para abrirlo. Dentro había 3 cosas. Un cuaderno de portada verde, gastado, con páginas dobladas, una llave pequeña, de bronce, un reproductor de voz, de esos que graban mensajes cortos. El reproductor tenía una sola grabación marcada con la fecha. Noche 28. La encendí. Por unos segundos no se escuchó nada. Luego una respiración temblorosa, y la voz de Lucía. Si alguien encuentra esto, por favor no piensen que me fui porque quise desaparecer. Me fui porque ya no podía seguir viviendo esperando que alguien me eligiera. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Hay algo en esta casa. Algo que ellos no ven. Algo que me observa cada noche cuando intento dormir. Algo que escucha cuando hablo. Algo que repite mi nombre cuando nadie más lo hace. Se escuchó un golpe suave, como una puerta moviéndose. Y luego, más bajo. No sé cuánto tiempo más podré ignorarlo. La grabación terminó. El silencio que dejó atrás fue insoportable. No por la idea de algo en la casa. No por el tono de Lucía. Sino porque, al fondo del cuarto, detrás de la cortina, vi moverse una sombra. Una sombra que no coincidía con nada en la habitación. Me quedé paralizado. La sombra se desplazó lentamente hacia la puerta, como si quisiera salir, o como si quisiera que yo la siguiera. Pero no di un paso. Hasta que escuché una voz detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Me giré de golpe. Mi madre estaba en la puerta, pero no se veía sorprendida, ni asustada, ni molesta. Se veía cansada, como si hubiese aceptado algo tiempo atrás. ¿Qué hay aquí? Pregunté. Ella suspiró. No abras heridas, Samuel. Ya bastante tenemos con las que quedaron. Quiero saber qué le pasa a Lucía. La voz me salió rota. No pude evitarlo. Mi madre me sostuvo la mirada, y por primera vez en mi vida sentí que iba a decirme algo real. Pero entonces, algo la interrumpió. Un golpe fuerte abajo, en la sala, como si una silla hubiera caído. Mi madre se estremeció y salió apresurada. Yo corrí detrás. Estaba mirando la pared del pasillo, donde había un espejo antiguo. El espejo tenía una huella pequeña, de dedo, húmeda, como si alguien la hubiera dejado segundos antes. Martín Monroe.
Te dije que no entraras a su cuarto. ¿Qué está pasando? Exigí. Él no parpadeó. Ella vuelve algunas noches. Mi piel se erizó completa. ¿Qué estás diciendo? Martín se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto. Pánico absoluto. No deberías haber tomado sus cosas, susurró. Cuando lo haces, aparece. Mi madre lo tomó del brazo, como intentando callarlo, pero era tarde. Yo ya había visto algo reflejado en el espejo. Una silueta. No la mía. No la de ellos. Una figura borrosa, quieta, detrás de nosotros. Me giré de inmediato. Nada. Cuando volví a mirar el espejo, la silueta ya no estaba. Me encerré en mi cuarto y abrí el cuaderno verde de Lucía. La primera página tenía una frase subrayada 3 veces. La casa decide quién importa. Pasé las páginas con desesperación. Había dibujos de la estructura de la casa, anotaciones de sonidos nocturnos, registros de conversaciones incómodas con mis padres y, al final, una frase que casi me hizo soltar el cuaderno. Samuel no sabe lo que le espera cuando regrese. Mi corazón golpeó tan fuerte que me mareé. Había otra nota, más abajo, escrita con letra diferente, más apresurada. Si encuentras esto, no hables con ella. La hoja temblaba entre mis manos. Ella. ¿Lucía? ¿Mi madre? ¿La sombra? Antes de que pudiera procesarlo, escuché algo al pie de mi puerta. Un roce. Como uñas cortas arrastrándose sobre madera. Me levanté sin hacer ruido. Pegué el oído. Un susurro. Mi nombre. Pero no dicho con una voz humana. Era como si lo repitieran desde un punto profundo de la casa, como si la estructura misma lo dijera. Retrocedí. Mi respiración se cortó. Y entonces, la puerta se abrió sola. Apenas 1 centímetro. Justo como la puerta del cuarto de Lucía. Tomé la llave de la caja, el cuaderno y la carta. Metí todo en mi mochila y bajé en silencio. Pero al llegar a la planta baja, encontré a mi padre sentado en la oscuridad. No lo había visto desde que llegué. Ni había escuchado su voz. Estaba inmóvil, mirando la pared. ¿Papá? No reaccionó. Me acerqué un poco más. Entonces habló sin moverse. Ella no quería irse sola. Me congelé. ¿De qué hablas? La casa es grande, Samuel. Siempre necesita a alguien que quede escuchando. Su voz era baja, casi ausente, como si no hablara conmigo, sino con algo invisible en la habitación. No te vayas, continuó. Ella no quiere que te vayas. Un escalofrío me recorrió entero. No sabía si se refería a Lucía o a la ella del cuaderno. Retrocedí, palpitando, y en el reflejo de la ventana detrás de él, vi algo. Vi una figura de cabello largo, inclinada, observándome desde el pasillo. Cuando giré para verla, otra vez, no había nada, pero ya era suficiente. Corrí hacia la puerta principal. La abrí, y justo antes de salir, escuché una frase clara, nítida, dicha con la voz de Lucía, pero desde ningún lugar identificable. No hagas lo que yo hice. Me paralicé. Miré hacia atrás. La casa estaba completamente quieta. Mis padres no se movían. El pasillo parecía más profundo que antes. Y en mi bolsillo, el reproductor de voz se encendió solo. La misma grabación. Pero esta vez, al final, había una frase adicional. Si decides marcharte, ella no te dejará ir. Lo lancé al piso sin pensarlo. Y entonces, algo tocó mi hombro. No sé cómo logré salir. No sé cómo mis piernas se movieron. Solo recuerdo el frío de la madrugada golpeándome la cara mientras corría hacia el auto, sin mirar atrás. Encendí el motor. Arranqué. La casa quedó atrás. Pero la sensación de que algo me seguía, no. No he vuelto a la casa. No he respondido las llamadas de mi madre. No he abierto los mensajes de Martín. Pero cada noche, sin excepción, escucho algo afuera de mi apartamento. Un paso suave, como de alguien moviéndose descalzo. Una respiración lenta. Y a veces, un susurro que dice mi nombre. No he podido deshacerme de la llave que encontré. Cada vez que intento tirarla, aparece nuevamente en mi bolsillo. El cuaderno de Lucía se abrió solo anoche. En una página que yo no había leído.
Ella no vive en la casa. Vive en lo que la casa se llevó. No estoy seguro de lo que eso significa. Pero anoche, cuando apagué las luces, vi mi reflejo en la ventana. Y detrás de mí, por primera vez desde que fui niño, vi claramente a Lucía. No como una sombra. No como una presencia difusa. Era ella, parada exactamente detrás de mí, con una expresión que no era de tristeza, ni de miedo. Era una advertencia. Y antes de desaparecer, movió los labios sin emitir sonido. Pero pude leerlo. No cometas mi error. No sé todavía cuál fue. No sé si regresar a la casa. O seguir huyendo de algo que tal vez ya salió con nosotros desde hace años. Solo sé que dentro de pocas horas, la llave empezó a calentarse en mi bolsillo. Como si quisiera usarse. Como si algo estuviera listo para abrirse. Y tengo el presentimiento de que no tengo elección.